Iniciamos el segmento de salud, soy Yobli Pérez. Hoy vamos a hablar sobre los cólicos menstruales. Tengo conmigo de invitada a la doctora Yulisa Garisto, ella es ginecóloga. Quiero hablar sobre este tema que muchas mujeres padecemos. Algunas por suerte dicen que no lo padecen, me encanta la que no padece de cólicos menstruales, pero otras tenemos ese dolorcito en el vientre, en la espalda baja, también en las piernas. Y pues doctora Yulisa Garisto, ella tiene unas redes sociales interesantes, muy comunicativa, muy educativa, y hoy la tengo conmigo en el noticiero. ¿Cómo está, doctora? Hola, Yobli, un cordial saludo para todos. Y es un tema bien importante de revisar, de recordar ciertos puntos clave, porque es muchas veces parte del ser mujer esta vivencia de los cólicos menstruales. Y es importante reconocer que, si bien es cierto, la menstruación es algo que debemos ver como fisiológico, como natural en cada mujer, los cólicos menstruales deben poder manejarse y estos cólicos no deberían interferir con la calidad de vida de las mujeres. Así Y es, es por doctora, eso, en este punto, y si de eso podemos hablar, los cólicos menstruales comienzan desde muy temprana edad y es interesante saberlo, cuándo comienzan y por qué se producen desde muy temprana edad en las mujeres, en las niñas en este caso. sí, Yobli, la tendencia es que recién una niña o un adolescente presenta su primera menstruación, los primeros meses, los primeros periodos menstruales tienden a no molestar mucho o simplemente no dar cólicos menstruales. Y a medida que va pasando el tiempo, y esto va de la mano con algo importante que va sucediendo, que es el proceso de maduración del eje hormonal, a medida que esto va sucediendo, van apareciendo ciclos ovulatorios más constantemente y en ese punto entonces quizás se van a manifestar con mayor frecuencia los cólicos menstruales. Por lo tanto, repito, la tendencia es que al principio sean muy leves o no dan cólicos y después de un tiempo empiecen a notarse o a manifestarse. En este caso, cuando ya comienzan a manifestarse en algunas mujeres que se manifiestan profundamente, incluso antes de la menstruación, como 3, 4 días antes de la menstruación, y quizás los primeros días de la menstruación se tienen unos cólicos bastante fuertes, ¿qué recomendaciones le da a las mujeres que podamos tomar? Sí, es a veces importante iniciar tratando de entender por qué se da el proceso de los cólicos menstruales. Y es básicamente porque a nivel del endometrio, que es el tejido que se desprende y que vemos con cada flujo menstrual, y esto explica por qué incluso días antes de la llegada del periodo ya se empiecen a sentir ciertos síntomas de dolor en el bajo vientre y el resto de los síntomas que acompañan a los cólicos menstruales, porque durante este proceso de desprendimiento del endometrio se liberan sustancias inflamatorias que van a ser las responsables de provocar contracciones en el útero, que es lo que vamos a percibir como dolor precisamente hacia la parte baja del vientre, también puede correrse hacia la cintura, la espalda, hacia las piernas, hacia el área de la vulva, incluso también acompañarse de otros síntomas como dolor de cabeza, debilidad, palidez, mareos, náuseas, vómitos, desmayos, fiebre, diarrea, en general todos los síntomas que pueden preceder incluso al periodo menstrual o sobre todo los primeros días del periodo menstrual, que coincide también con el flujo menstrual más abundante. Así Si es. tenemos cólicos menstruales leves y sin síntomas asociados, podemos valernos de ciertas medidas básicas, como por ejemplo la actividad física, ciertas infusiones, los famosos té de manzanilla, de canela, que ya sabemos tienen propiedades antiinflamatorias, el calor local. Eh, si ya a estas alturas no es suficiente y las molestias van más allá, superan estas medidas básicas, entonces debemos recurrir a medicamentos antiinflamatorios y saber que estos medicamentos deben darse en el esquema correcto, bien, para entonces considerar si realmente están favoreciendo el manejo de los cólicos menstruales. Sí, Aquella doctora, mujer y está... hablando sobre todo del tema de la receta de la abuelita, como le diría yo, a los té calientes, a las bolsas también con calor, que son, bueno, una delicia para controlar un poco, disminuir un poco el dolor.
También he leído sobre suplementos y me llama la atención que se habla del magnesio, del zinc, de la vitamina B1, que también ayuda un poco a contrarrestar el dolor. ¿Qué de cierto hay en este caso con los suplementos? Claro está que sí se están mencionando, realmente no están del todo validados su uso como tratamiento inicial de los cólicos menstruales, pero sí se pueden optar como suplementos y saber que si la mujer lleva una dieta adecuada, bien, ya la mayoría de estos nutrientes e incluso de estos minerales los podemos obtener a partir de los alimentos. Hay ciertos alimentos que se han demostrado que tienen ciertas aumentan el proceso inflamatorio, entonces también son medicamentos que hay que tratar de evitar los días que preceden al periodo menstrual o durante el periodo menstrual, pero ¿Cuáles en son esos general se medicamentos? amantiene. Sí, ¿cuáles Dígame. serían esos medicamentos? No, en general, medicamentos como los que mencionó, el zinc, el magnesio, la vitamina B6, pudieran utilizarse como suplemento. Alimentos antiinflamatorios, hay que tratar de evitar, por ejemplo, los alimentos muy condimentados, el cítrico, las grasas saturadas, sumamente importante evitarlas porque todas ellas pudieran promover un poco más la intensidad o la aparición de los cólicos menstruales. Bien, eso era lo que quería enfocarme. ¿Cuáles eran los alimentos y también los medicamentos que pues podían ocasionar daños y aumentar el dolor de los cólicos menstruales? Gracias por decirlo porque de verdad que es muy interesante. Ahora bien, doctora, ¿qué pasa si se presenta un dolor mayor de los cólicos y ya no decir que esto sea algo normal, sino que podamos decir de que pueda suceder, que esté empeorando algo en nuestros ovarios quizás por el tema del dolor menstrual que es tan fuerte? Así es, básicamente cuando aparecen los cólicos menstruales, muchas veces a nivel quizás social, familiar, estamos muy acostumbrados a que la mujer tiene que aguantar el dolor. Y esto no es una regla, realmente sí, es parte del ser mujer, pero todo tiene su límite. Ya tenemos esos cólicos que sí son bastante leves y podemos continuar con la rutina diaria, realmente no es el tipo de cólico que nos deba preocupar mucho. Sí, con medidas básicas, con antiinflamatorios, las recomendaciones del médico, si mejoran, sabemos que podemos entonces estar simplemente atentos a qué va a pasar más adelante. Sin embargo, aquel cólico menstrual que motiva que la mujer tenga ausentismo escolar, ausentismo laboral, que interfiera muchísimo con su calidad de vida, su relación de pareja, sus relaciones sociales. Ese es el cólico que realmente nos debe preocupar y generalmente es un cólico que no va a responder a las medidas básicas de manejo o que no va a responder a los esquemas primarios antiinflamatorios. Ya a este punto, cuando tenemos cólicos de una intensidad moderada a severa que puede asociarse a otros síntomas, entonces debemos consultar con el médico, principalmente con los ginecólogos, para que nos den sus recomendaciones y sabemos que cuando hablamos en términos de cólicos menstruales, la terminología médica es dismenorrea. Y tenemos dos tipos de dismenorrea, la primaria y la secundaria. La primaria es la que les acabo de explicar, que básicamente es la que acompaña a la mujer durante su etapa fértil, pero que debe responder a los manejos básicos. Sin embargo, la dismenorrea secundaria es aquella que va a ser secundaria en sí a una patología. Y desde temprana edad, inclusive desde la adolescencia, patología que mayormente provoca cólicos menstruales de este tipo es la endometriosis. Y Exactamente. que también puede aparecer desde temprana edad, incluso en mujeres adultas y tener muchas secuelas. Por lo tanto, hay que prestarle atención porque debemos entonces empezar ciertos manejos. Si tenemos respuestas adecuadas a los tratamientos con medicamentos, sabemos que estamos probablemente ante una dismenorrea que no es secundaria a una patología. Sin lugar a dudas, cuando ya no tenemos una respuesta satisfactoria a los tratamientos, entonces debemos empezar a buscar el foco primario de ese origen de dolor, bien, y tratarlo directamente y con más razón si se trata de endometriosis. Otras Así. causas de cólicos menstruales severos pueden ser, además de la endometriosis, la fibromatosis uterina, los pólipos, las malformaciones uterinas, sobre todo ciertos tipos que son semiobstructivas,
los quistes de ovarios, las tumoraciones de ovario. Bien, por lo tanto, es importante saber que en este punto, de la mano con el médico, entonces hay que revisar qué puede estar sucediendo. Doctora, en oportunidades anteriores la he entrevistado de la importancia que es la primera cita al ginecólogo. Esto va muy de la mano con el tema de los cólicos menstruales porque como bien lo está mencionando, puede haber un mundo de enfermedades que pueden también prevenirse porque quizás pueden estar ocasionándose en el organismo y el desarrollo de la mujer. En este caso, ¿qué recomienda o con cuánta frecuencia recomienda usted que la mujer debamos ir al ginecólogo, incluyendo también si pues padecemos de estos fuertes dolores? Es un punto bien interesante que recordar, Jobli, por el hecho de que a las niñas lo ideal sería que empiecen a asistir a consultas ginecológicas desde que empiezan los cambios de pubertad. De esta manera podemos ir acompañándolas en este proceso y que vayan también conociendo qué esperar, qué es normal y qué no es normal. De la misma manera, una vez aparecen los periodos menstruales, en promedio, a partir del desarrollo, que es la menarca, unos 6 meses después deberían estar en una revisión ginecológica y de ahí en adelante por lo menos una vez por año. Durante la adolescencia, sobre todo para precisamente revisar cómo está el patrón menstrual, que en un principio tiende a ser bastante irregular, y el punto sobresaliente con respecto a los cólicos menstruales, que hay que tratar de que se aparecen, empezar a manejarlos y estar entonces, sobre todo, al pendiente si pudiera entonces tratarse de una dismenorrea secundaria. Y más allá de toda esa información que se le pueda ir brindando a las niñas y a las adolescentes con respecto a la importancia de la salud femenina. Ya una mujer de los 20 años en adelante, también insistir en ese seguimiento ginecológico al menos una vez por año, ya entonces también recordando los estudios de tamizaje para distintos tipos de cáncer en la mujer, por medio de la citología o Papa Nicolau para la detección del cáncer de cuello uterino, por ejemplo, la detección del cáncer de mama por medio de la mamografía, y en general otros tipos de cáncer que también es importante tenerlos presentes y saber que aunque uno se sienta completamente sano, es importante una visita regular al ginecólogo, más que nada también para poder decir todo está bien o poder detectar a tiempo muchas enfermedades que tienen cura o que entre más temprano se detecten, el pronóstico va a ser muchísimo más alentador. Totalmente de acuerdo y como bien lo dice, es la naturaleza de la mujer, la menstruación, pero también hay que estar pendiente pues de nuestro organismo, de lo que está pasando y estar muy de la mano en contacto y en comunicación con el especialista. Doctora Garisto, de verdad muy agradecida una vez más estar con usted, información excelente para la salud de la mujer. Gracias. Gracias, a la orden siempre.